Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Smart Travel News para nuestro canal de YouTube, para nuestro canal de podcast. Y una vez más estamos aquí para hablar de Revenue Management, de automatización, y tenemos a dos expertos para comentar el tema. Tenemos a Cristina Blas, que es CEO de Open Revenue Consulting y que ya es vieja conocida de la casa de estas entrevistas. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, y un placer hacer el primer podcast de este año, ¿verdad, Juanda? Exacto, el primero que hacemos este año después porque el año, estamos en febrero, pero es verdad que nuestro año como que empieza después de Fitur. Pasamos a Correctamente. Fitur y de repente empezamos a recuperar cierta normalidad. Y tenemos también a Alejandro García Moreno, que es el director comercial para España y Portugal de Dueto. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Juanda, hola Cristina, gracias. Y como bien decís, aquí de resaca de Fitur, de tu gran concierto y de todo lo que Eso, nos viene a partir de ahora. eso no se puede comentar. Me estoy dando cuenta además, Alejandro, para los que no estéis viendo el vídeo, es por el podcast, que llevamos casi el mismo outfit. Estamos aquí con las gafas y el jersey, parece que estamos clonados. Eh, bueno, un placer teneros a los dos. En las entrevistas anteriores, es verdad que hemos comentado con Cristina, ¿no? Toda esta parte de tecnología de remarketing automation, ¿no? De cómo podemos automatizar la parte de revenue y de cómo hacerla visible en el canal directo, que es la parte que realmente donde estaba el meollo, porque quien más, quien menos ya utiliza técnicas de revenue o tiene incluso un equipo de revenue o utiliza un RMS, pero no siempre está visible de cara a la persona que busca una reserva, no siempre está visible en la web, de hecho rara vez lo está. Y aquí lo que venimos a hablar sobre todo es de cómo se integran las dos cosas, ¿no? Esta tecnología que permite verlo en el canal directo y un RMS, en este caso Dueto. Así que no sé quién de los dos quiere comenzar. Cristina, quizás por conocer más la tecnología de RMA, pero Sí, hablemos directamente de esa parte de cómo se hablan los dos sistemas, ¿no? sí, perfectamente. Yo creo que tal vez para los que nos escuchan y que no están muy familiarizados con el concepto de RMA, que significa Rev Marketing Automation, y cómo un poco integra con la parte de revenue, yo creo que es interesante que sepan que desde hecho nos enfocamos la atención directamente en la página web, en el sitio web del hotel, que yo diría que es una oportunidad infrautilizada. ¿Por qué? Diría también que los equipos de revenue y de marketing, que al final son los que son responsables para que impulsen ese rendimiento del canal directo, muchas veces están muy desconectados, ¿no? Y al final no comparten todos esos datos que son tan importantes a la hora de poder crear una estrategia cohesiva. Yo creo que ese es el punto de debilidad que hasta ahora no le hemos dado suficientemente enfoque y atención a la estrategia de revenue, darle esa visibilidad en la página web. Y además, yo creo que al no tener acceso a esos datos de manera conjunta entre los dos equipos y entender esa oportunidad que abre el comportamiento, conocer un poco en más detalle ese comportamiento del usuario y vincular la estrategia de revenue, pues no le sacamos provecho, no le sacamos rendimiento a toda esa oportunidad que se almacena dentro del sitio web. Eh, yo pienso que, bueno, casi creo que todos los hoteles conocen muy bien el tráfico que al final alimentan en la página web, y de los 100% de los usuarios que al final llegan a la página web, una fracción muy pequeña se pasan al motor de reserva. Toda la estrategia de revenue, por otro lado, la enfocamos en el motor de reserva. Entonces, Mm. es una oportunidad, utilizando tecnología de RMA, para darle visibilidad a esa estrategia de revenue que trabajamos muy bien, con mucha diligencia, y poder captar y personalizar a cada usuario en base a la intención de compra que él tiene, lo que le interesa, lo que al final describe su comportamiento, su ventana de reserva, su geografía, y a qué responde mejor, poder engancharle y captar su atención con esas estrategias. Y al final, yo creo que es una manera muy interesante de reinventar la manera de interactuar, ¿no? También con el cliente, porque al final, al conocerlo mejor, le podemos ofrecer
una experiencia mucho más diferenciada y que el canal directo es nuestra mejor oportunidad para hacerlo. Alejandro, ¿cómo lo ves? Porque es verdad que la parte de revenue y concretamente el RMS está como por detrás, ¿no? Es una herramienta para los hoteleros, pero no tiene esa presencia en el canal directo, ¿no? Correcto. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina. Yo creo que al final la base de todo es, primero, la necesidad de que haya una estrategia, que muchas veces no la hay. A veces trabajamos tácticamente o lanzando ofertas, por un lado, los equipos de revenue, por otro lado, los equipos de marketing hacen sus comunicaciones, ¿no? Y captan tráfico en base a pues, diferentes campañas, etcétera, pero muchas veces no hay una estrategia conjunta. Yo creo que la base de todo, antes de saber cómo se integran, es hay una estrategia y eso es lo importante, ¿no? Luego es, una vez hay esa estrategia, si esos equipos trabajan conjuntamente, que vayan en paralelo. Es decir, que si el equipo de revenue está lanzando unas promociones para captar tráfico en el largo plazo, que el equipo de marketing sea consciente para luego poder comunicarlo correctamente, ¿no? En la página web y que cuando ese cliente llega a la web y hace una búsqueda, pues ese potencial cliente no tenga que hacer la búsqueda y esperar a que le salga la oferta de habitaciones para saber que había una oferta. Es decir, yo creo que sobre todo es que trabajen conjuntamente los equipos y el poder comunicar esas estrategias de revenue, esas ofertas, ¿no? Y esos paquetes que estamos creando de forma coherente, ¿no? Para que el cliente, antes de hacer esa búsqueda, pueda, lógicamente, saber qué beneficios puede encontrar. Y luego otro... Sí, Cristina. Dime, Alejandro. Es en esta misma línea también. Yo creo que a fecha de hoy, aunque sí que se ha hecho muchos los deberes de la venta directa, todos hablamos de la venta directa y todo el mundo está haciendo estrategias, ¿no? Para captar esa venta directa, es muy estático todavía. Es decir, todas las páginas web hoy en día accedes y te ponen, si reservas directamente tienes este descuento o tienes un late checkout o un late check-in, tienes esto, desayuno gratuito, etcétera, pero es estático. Eso no se adapta a la necesidad del hotel. A lo mejor para un día en específico no te interesa como hotelero ofrecer un desayuno gratuito. Entonces aquí también yo creo que tendríamos que meter un poco de dinamismo, ¿no? A estas ventajas que tiene lo que es la venta directa y luego, pues eso, una comunicación totalmente dinámica en base a las necesidades que tenga el hotel. Cristina, vas a comentar algo, creo. Iba a decir que al final la sinergia entre el RMS, ¿no? La plataforma de estrategia de revenue, y el RMA, la Red Marketing Automation, gira alrededor de ese componente de revenue que había mencionado y que al final se complementan muchísimo porque el RMS se basa en todos los datos para calcular la demanda y trabajar una estrategia de precio, digamos, a tiempo real. Y al tener visibilidad de punto de vista de demanda hacia el futuro del canal directo, pues complementa muchísimo y le da mucha más potencia en crear estas estrategias y enfocarlas a nivel más geográfico incluso. Entonces, es una combinación muy, muy, muy potente y además le sumamos la parte de poder personalizar esa experiencia de navegación o de reserva del usuario, es una herramienta de conversión, ¿no? Y nos ayuda a captar todo ese revenue. Lo importante es saber lo que busca al final cada cliente y si podemos alinear nuestras prioridades de revenue a lo que el cliente al final está buscando, pues encontramos un match perfecto para poder convertirlo en la primera visita, que de hecho las estadísticas nos comentan que una vez que ya integras estas estrategias en el canal directo, tú tienes la posibilidad de convertir más del 70% de esos usuarios en su primera visita. Madre mía, 70%, eso es una conversión brutal. ¿Por qué pensáis que no existe a lo mejor esta estrategia de la que estáis hablando previa? ¿Hay un factor de desconocimiento de la tecnología? ¿Hay falta de, digamos, comunicación entre departamentos? ¿Por qué se produce? Yo, si puedo comentar aquí, Cristina, yo creo que es un mix de todo. Hemos comentado a veces es por falta de estrategia, a veces, si hablamos de hoteles independientes, ¿no? Hoteles más pequeños, a veces es falta de recursos. Hay muchos hoteles que a fecha de hoy aún no tienen un RMS y, por lo tanto, toda esa parte de automatización, toda la parte operativa que a fecha de hoy están haciendo de forma manual, eso conlleva a que luego no puedan dedicarle tiempo, ¿no? A poder realmente proactivamente
vincular esas estrategias. A veces es cuestión de recursos, desconocimiento. Y el objetivo de la sesión de hoy también, ¿no? es dar a conocer, ¿no? Pues cuál es la función del RMS, cuál es la función del RMA, ¿no? De esta plataforma o esta herramienta de comunicación que permite trasladar las estrategias de revenue a la web. Y luego, pues también, a veces los equipos de marketing están más centrados en lo que es la página web como tal y distribución o revenue de lo que es el Booking Engine. Puede ser que el motor de reserva a veces tenga limitaciones. Hay motores de reserva que son muy limitados a la hora de poder realmente personalizar o establecer o crear paquetes, etcétera, que es muy importante también ese factor. Entonces, yo creo que son varios. Depende mucho del tamaño del hotel, geografías, hotel estacional, hotel urbano, pero casi todos están parecidos. Sí, y muchas veces pues los hoteles intentan lanzar diferentes campañas, pero entre que las diseñan, entre que comunican con el departamento de revenue o con la recepción para entender el tema de disponibilidad y todo lo demás, todo se alarga muchísimo, ¿no? Y al final se pierde esa capacidad de reacción, de tener muchísima agilidad y de poder responder a esos cambios en la demanda y el comportamiento del consumidor a tiempo real. Es la falta de esa conexión de que el dato pueda fluir a través de esos dos departamentos de una manera libre y que esté bien conectado. Yo creo que esa es la principal causa, pero añadiendo a todo lo que Alejandro muy bien ha comentado. Y en esta estrategia de revenue, ¿qué importancia diríais que tienen los datos que se pueden obtener a partir del departamento de marketing? Es decir, ¿qué información necesitan los revenue o el RMS del departamento de marketing para diseñar una mejor estrategia conjunta? Es clave. Al final, bien sabéis que el RMS lo que hace es integrar, es el componente del ecosistema tecnológico que integra los diferentes sistemas, los sistemas de distribución, sistemas comerciales, de marketing, etcétera, y es un poco el que integra los diferentes departamentos. Aquí, para el Revenue Manager, es clave, por ejemplo, en Dueto lo que hacemos es ponemos una línea de código en el motor de reserva de la web de la cadena o del hotel y monitorizamos lo que es la intención de compra, lo que llamamos internamente regrets y denials. Esta información, al final, son búsquedas que de algún modo al Revenue Manager le van a permitir saber cuál es la intención de compra en nuestro canal directo a futuro, cuál es su conversión, búsquedas que no convierten porque a lo mejor simplemente está haciendo shopping o porque luego encuentran una mejor propuesta en otro canal, o los denials que son fechas para las que no hay disponibilidad o que el hotel tiene alguna restricción y el cliente no encuentra, ¿no? Más allá de toda la información de histórico a tiempo real del mercado, el pick-up o lo que hace el benchmark, la competencia, este dato de demanda futuro que viene directamente de marketing es un dato que ayuda mucho al revenue manager a establecer, ¿no? Y a optimizar esa demanda. Entonces, es clave y es muy importante, lógicamente, pues que este dato sea de calidad, que sea fácilmente consumible, ¿no? Por el revenue manager, porque al final todo el mundo dice, no, tengo acceso a estos datos en el Booking Engine, no, este dato lo tengo en el Rate Shopper, este dato lo tengo allí. Pero realmente es muy importante, ¿no? Utilizar una herramienta que te permita consolidar ese dato, normalizarlo y poder realmente consumirlo de forma fácil, que sea accionable. Exacto, sí, entiendo. Cristina, una vez que tenemos, en el mejor de los casos, todas esas informaciones y esa estrategia, ¿cómo se refleja finalmente en el canal directo? No sé si nos puedes poner algún ejemplo de cómo RMA realmente luego coge toda esa información y la plasma en la parte de revenue del canal directo. Sí, claro, y un poco ir de la mano de lo que comentaba Alejandro, la parte de automatización al final es la que más vale y es la más importante porque trabajamos bien en las estrategias de revenue, tenemos muchos datos a nivel de comportamiento del consumidor que sobre todo se quedan dentro del departamento de marketing, pero al ponerlos conjuntamente tú puedes trabajar ofertas especiales con incentivos muy alineados a esa intención de compra por parte del usuario en base a las prioridades que tú tienes a nivel de revenue. Es decir, tú puedes establecer cuáles son los periodos que más te interesan, pues a lo mejor tienes que completar el grado de ocupación y bueno, dependiendo de la venta de reserva, pues si estamos 30 días antes o 60 días antes, ¿qué incentivos queremos ofrecerle a ese consumidor para
para poder engancharle y que complete esa reserva. Además, si tienes en periodos de picos de ocupación, donde tú tienes la oportunidad de hacer un upselling o promover una tipología de habitación que normalmente pues es bastante difícil que te la compre, tú tienes ese plus y esa oportunidad, ¿no? De darle esa visibilidad. Y al final es como de alguna forma creas un paquete entre los datos que recibes de marketing con las necesidades que tú tienes a nivel de revenue para presentarle al consumidor una oferta que al final no se puede resistir. Puede ser algo muy sencillo, como por ejemplo destacarle si hay un ahorro entre los diferentes periodos que estamos proporcionándole, promocionando dentro de la página web y, por ejemplo, pues tengo un 20% de ahorro en esos periodos comparado con otros periodos. No estamos hablando de descuento, simplemente le haces saber, le haces llegar ese mensaje que tienes una oferta especial. Además, puede ser cuando tú necesitas alargar el periodo de estancia de un cliente, tú puedes simplemente pues, hacerle una oferta y decirle, oye, ¿qué tal te parecería que el fin de semana dure un poco más? En vez de 3 noches, quédate 4 y te ofrecemos una noche gratuita, ¿no? O te ofrecemos un paquete que incluya diferentes servicios como una cena o a lo mejor acceso a spa para un mínimo de 3 noches, etcétera. Es la manera de hacerle entender el valor añadido, el beneficio que está aportando dentro del canal directo. Y muchas veces, muchísimas estrategias se enfocan alrededor de fidelizar a ese cliente, de presentar la oportunidad que le ofreces como cliente repetidor, pero también ocurre casos en que tú, dentro del canal directo, tú quieres dar esa confianza de que las tarifas que tú presentas en el canal directo son como mínimo igual de buenos, sino mejores que los de los OTAs. Y ahí puedes enseñar un poco una comparativa de precio con los OTAs, además de destacar tus diferentes beneficios. Y yo creo que en ese sentido, Alejandro, seguramente que también tendrá desde el punto de vista de estrategia de revenue, algunas estrategias muy específicas que son muy importantes darle visibilidad porque al final impulsa toda la parte de pick-up en segmentos muy específicos, ¿no, Alejandro? Sí. Aquí un ejemplo precisamente, y es de ayer por la noche, es que estaba haciendo una reserva para un fin de semana de junio, ya entran ganas de verano, y voy con la familia, ¿no? Y tienes que hacer una búsqueda. Tuve que reservar el hotel, al final me gustaba el hotel, quería ese hotel, tuve que reservar el hotel para que en la confirmación me indicaran que si llevo niños, el primero es gratis, eso lo vi en el momento de hacer la búsqueda, y que tenían cuna, orinal y hamaca que podían ofrecer en las habitaciones. ¿Por qué no indicar, si yo he hecho una búsqueda para niños, hice varias búsquedas, salí, me fui a comparar precios, a ver otros hoteles, lo que hace todo el mundo, si ellos saben que yo estoy buscando para niños, si me salta un mensaje que me dicen, si viajas con niños, te ofrecemos esto, esto y esto, que eso no lo hace, simplemente con un mensaje así, que es súper práctico, yo buscando, que creo que lo más difícil hoy en día es buscar habitaciones cuando vas con niños, es realmente difícil, en ningún sitio encuentras lo que buscas. Si realmente un mensaje claro, quizás sea por limitación, que a lo mejor solo las tienen 3 cunas limitadas y es en base a petición, pero bueno, que al menos te informen que puedes tenerlo, ¿no? Que puedes reservarlo, eso realmente te ayudaría mucho, ¿no? Y te llevaría a ese último step que ya es al proceso de decidir si compras o no. Y luego siempre me gusta poner el ejemplo de Netflix, ¿no? Al final Netflix hacía unos años revolucionó toda la industria de la televisión y del cine, personalizando las propuestas, ¿no? Antiguamente estábamos acostumbrados a la televisión normal, a ver los canales normal, ¿no? Lo que te apetecía y tú decidías lo que veías, si te gustaba o no. Netflix entendió de todos los datos que tenía, al final creó una plataforma donde consolidaba datos, donde entendía el comportamiento del usuario, qué consumía, a qué horas, en qué canales, qué tipo de producto consumía y empezó a personalizar la oferta, ¿no? Y te ponía series que se asemejaban a lo que ya te gustaba. Pero al final es un poco la personalización, ¿no? Y el trasladar lo que ha hecho, por ejemplo, Netflix hace unos años o hace Amazon hoy en día, ¿no? Que accedes un día y al día siguiente tienes propuestas y te venden, te hacen upselling, cross-selling y de todo lo posible, ¿no? Porque saben lo que estás buscando, saben lo que hace la competencia, lo que tú necesitas. Y esa información tenemos que trasladarla un poco también a lo que es
la página directa. Sí que es cierto que es más complicado, no es una venta tan repetitiva, no es un cliente va a un destino a veces y no va a volver a ese destino y por lo tanto tienes una única oportunidad, ¿no? Y la interacción con ese cliente a lo mejor es única, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un primer paso, ¿no? Para poder empezar a crear esa relación, esa personalización que va a permitir a largo plazo convertir más rápido y también retener clientes, ¿no? Y crear esa repetición, ¿no? O fidelización de clientes, que es la que todos los hoteleros de algún modo persiguen. Sí, es curioso porque realmente la tecnología está ahí y no parece lo más complicado del mundo, pero este ejemplo que tú comentas, que nos ha pasado a todos los padres primerizos, eh, parece como muy de sentido común. Quiero decir, al final es más de pararse a pensar qué es lo que quiere el cliente de buscar una tecnología muy rebuscada, porque la tecnología estamos viendo que existe, ¿no? Entonces, algo falla ahí en el medio que no... Es increíble porque la necesidad es simple, es muy simple. Y a veces vas a una OTA, haces una, no doy nombres, ¿no? Pero haces una búsqueda de una OTA, pones, venga, niños, 2 años, 1 año, que son bebés al final, 700 euros por una habitación familiar. Luego te vas a la web, mitad de precio, y luego no te están vendiendo. Es decir, que ya no es solo cuestión de precio y los buckets de precios, ¿no? El cómo se gestiona en un Booking Engine, en la OTA, si es adrede o no. Es más allá, es la comunicación de qué servicios ofreces e intentar captar un segmento específico, y hablo ahora de familias, podría hablar de business travelers, ¿no? Podría hablar de segmentos muy específicos donde con muy poco podríamos realmente conversar con ese cliente de forma más dinámica, ¿no? Y conseguir llevarle a la fase de reserva, ¿no? A que convierta. Entonces sí, yo creo que, bueno, quizás también la tecnología nos limita mucho en este aspecto. Yo creo que es uno de los puntos que a fecha de hoy nos tiene un poquito atados, ¿no? Y es una muy buena oportunidad, ¿no? Yo creo que hay hoy en día muchas startups y muchas nuevas herramientas que están lanzándose, ¿no? A cubrir estos nichos. Luego veremos, ¿no? Cuánto escalables son y cuánto integrables son en estos conceptos de plataforma en los que todos debemos integrarnos con todos, pero llegaremos. Sí, ya. Y yo creo que todos esos datos que ustedes están comentando, ¿no? Esos datos que están ahí, están en los equipos de marketing, los tiene a mano. Al final, insisto en la parte de que hay que transferirlos, hay que dejarlos que fluyan dentro del equipo de revenue y desde el revenue otra vez a marketing, porque con eso ya podemos trabajar unas estrategias muy específicas y bueno, empoderar sobre todo al equipo de marketing, que al final ellos son los responsables que se encargarán de la página web, de la estrategia total, ¿no? Pero darle esa visibilidad y poder automatizar ese proceso, porque al final automatizar es la clave para poder hacerles que trabajen de la mejor manera posible. Nosotros vemos con nuestros clientes que están integrando esas dos disciplinas tan importantes y que las trabaja conjuntamente dentro de una plataforma, vemos que pueden desbloquear entre 40 y 60% de revenue del canal directo cuando hablamos de la página web, que actualmente pues no la están aprovechando por falta de tiempo, por falta de comunicación, por falta de datos, por falta de integración y de tecnología que les apoye en ese sentido. Entonces, por parte del RMA es una tecnología muy sencilla, es muy ligera, estamos hablando de implantarla en varias horas, que requiere prácticamente unas líneas de código que entran en la página web y en el motor de reserva para poder hacer todo ese tracking, todo ese rastreo de datos y además de poder vincular la disponibilidad a tiempo real desde el PMS, desde el RMS y poder trasladar toda esa estrategia que están a nivel de RMS dentro de la plataforma, que de nuevo es muy, muy sencillo. Así que invitamos a los que nos escuchan a darle un par de vueltas y que busquen esas opciones porque al final potencian muchísimo la estrategia del canal directo. Sí, yo creo que un 40 o un 60% de crecimiento es un argumento bastante potente como para por lo menos probarlo. Os quería comentar que, evidentemente, yo, sobre todo teniendo la referencia de Fitur, yo no recuerdo un Fitur en el que se haya hablado tanto de integración y en el que tantas marcas se hayan, digamos, colocado como adalid de ser la marca en la que puede integrar, digamos, todos estos sistemas para que se hablen entre sí. Me parece una necesidad importante. Y os quería pedir una reflexión final.
relacionado con esto y con, bueno, recogiendo todo lo que habéis comentado sobre automatización y ahora que estamos viendo cómo la inteligencia artificial ha llegado, no es que haya llegado de repente, pero de repente sí que parece que tenemos un contacto mucho más directo con ella y estamos viendo que, caray, está aquí y estamos viendo la potencia que tiene, podemos lejanamente imaginar la que va a tener. Entonces, de cara al trabajo de los hoteleros, ¿cómo pensáis que estos procesos, que esta tecnología les puede al final aliviar muchos procesos? Y en la práctica, este mantra que se comenta siempre, ¿no? De liberarlos para hacer tareas más humanas. Esto ya parece que deja de ser un tópico de las mesas redondas para que sea algo ya real, ¿no? ¿Cómo lo veis como reflexión final? No sé quién quiere empezar, quizás Alejandro. Por supuesto. Estamos con el tema este de ChatGPT. Creo que es un ejemplo muy claro de repente no saber nada, llega alguien, nos revoluciona y de repente nos hace pensar que todo es posible. Al final, todo lo que es automatizar procesos repetitivos donde no aportamos valor, yo creo que desde hace años en cualquier sector estamos y deberíamos ir en esa línea, ¿no? Siempre es muy importante y no debemos olvidar que por mucha automatización que haya, tener una estrategia por detrás que sea coherente es necesaria. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí, tenemos que pensar en la automatización, pero también tenemos que pensar en qué automatización, con quién lo hago, ¿no? Y que realmente yo pueda de algún modo definir mi estrategia y que la máquina de algún modo me automatice esos procesos. Pero desde luego tengo clarísimo de que nos ha abierto muchas oportunidades el tema este de ChatGPT a nivel ya no solo comunicación, sino lo que es la gestión por excepción a nivel de alertas, de poder priorizar, ¿no? Al final cada vez tenemos tiempo más limitado, tenemos que dedicar tiempo en una parte más estratégica, ¿no? Más proactiva. Entonces, si el sistema te puede rápidamente decir cuáles son las acciones las que tienes que llevar a cabo porque van a tener un retorno más elevado, el resto del tiempo vas a poder dedicarlo bueno, pues lo que he dicho, ¿no? Tareas mucho más relevantes que tendrán un retorno mayor. Y, por supuesto, es el momento. Ahora veremos quién y cómo. Y a nivel de integraciones, como comentabas antes, Juanda, sí, se ha hablado mucho, se sigue hablando. Es algo que desde hace muchos años se habla en la industria. Existen protocolos como el HTMG, el OTA estándar, ¿no? Donde las empresas que trabajan en distribución utilizan un lenguaje en sus APIs que son, de algún modo, unos protocolos, ¿no? Que entienden. Y aquí tendríamos que discutir si es bueno o no el que haya un sistema que integra a todos o no, porque limitaría eso la creatividad, limitaría eso el que alguien realmente pueda desarrollar tecnología puntera, nos encasillaría a todos a las limitaciones de esa plataforma. Eso podríamos dejarlo para otra sesión. Un debate casi ya ético incluso. Sí. Cristina, una reflexión final. Muy bien comentado y muy en la línea de lo que comenta Alejandro. Yo creo que la tecnología al final lo que hace es te hace mucho más ágil y te da esa capacidad de uno, ser eficiente, pero también de ser mucho más competitivo. Entonces, que si trabajamos y consolidamos plataformas o buscamos diferentes tecnologías que hagan el mejor trabajo en cada uno de su área, de cualquiera de las dos formas, la idea es que el dato fluya y buscar un ecosistema que sea que esté muy bien integrado y muy bien ajustado a las necesidades de cada hotel. Y aquí tenemos dos muy interesantes, con el RMS y RMA. Así que muchísimas gracias, Juanda. Ha sido siempre, como siempre, una conversación muy agradable y muy dinámica. Sí, estoy seguro de que no será la última, de que volveremos a hablar de revenue y automatización muy pronto. En cualquier caso, como siempre, Cristina y Alejandro, un placer teneros a los dos en nuestro podcast, en nuestro canal de YouTube y espero que podamos repetir esto pronto y vernos también, que al final en Fitur, bueno, yo personalmente a Cristina la vi como 5 segundos, a Alejandro ni siquiera lo vi y es raro que no nos cruzásemos en algún momento, pero seguro que en algún próximo evento nos vemos más tranquilamente. Así que nada, mandaros un abrazo a los dos y agradeceros vuestro tiempo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo a los dos. Hasta pronto.